Hemos sacado este tiempo para compartir con usted un ratito la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Yo creo en la importancia de que en cada hogar se tenga una Biblia. Pero no solamente que se tenga una Biblia, como yo he visto en muchos casos, que creen que es que la Biblia es un guardián, que la ponen ahí a la orilla de la puerta como para que los ladrones no se metan. No, la Biblia es la regla de fe y conducta de cualquier ser humano. Y si nosotros cada día queremos que nuestra familia vaya hacia lo mejor, debemos de dar mucho énfasis a la palabra de Dios. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, oiga, nuestro Dios le dice a Moisés: escribe mi palabra en los dinteles, háblenla en la mañana, en la tarde, al acostarse, compártanla con los hijos, con el extranjero. O sea, nuestro Dios es sabio. La sabiduría de Dios no es ciega. Es como cuando uno o usted tuviera que hacer un jarabe para el estómago. ¿Qué tendría que poner en la botellita? Indicaciones. Porque aunque sea un jarabe que pueda ayudarle al estómago, lo puede matar si usted no le pone indicaciones. Tomarse una cucharadita cada día o 3 es ley. Porque por más bueno que sea el jarabe, si usted no le pone indicaciones, pues puede ser un problema para uno. Cuando Dios creó la familia, Dios pensó en la importancia de dejar esta Biblia, su palabra, para que nosotros al estudiarla pudiéramos vivir mejor. Aquí enseña cómo ser un padre mejor. Aquí enseña cómo poder llevar un matrimonio adelante. Aquí enseña cómo poder ser uno libre de tanta esclavitud en este mundo. En fin, por eso David la amaba. David decía que él amaba la palabra más que el oro afinado. Y David decía: para mí es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Qué triste que hoy en día no se piense así. Muchos dicen cuando te miran leyendo la Biblia: ya te volviste loco, ya te están lavando el coco, te hicieron chaqueta, pandereta. Y esas insinuaciones como diciendo: esto no se necesita. Pero usted y yo sabemos que este mundo está como está porque hemos dejado los principios divinos, los hemos dejado a un lado, porque no se interesa la familia, el papá, la mamá, los padres, los hijos, leer la palabra de Dios. Por eso yo aprecio tanto que usted saque este ratito en este programa de Hacia lo Mejor para compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Sacamos tiempo para muchas cosas, para ver una película, para esto, para lo otro. Cuánto no más para leer la palabra de Dios. Y yo voy a tocar un tema hoy que he puesto, que es la iglesia. Pues nosotros hablamos de la iglesia. Voy para la iglesia, pero ¿qué es la iglesia? Y he invitado a un amigo mío que es pastor también, para que él comparta este tema. Estoy hablando de Olman Saborido, a quien yo le doy la bienvenida. Gracias, Olman, por estar aquí conmigo. Un placer. ¿Cómo va el pastoreo? Ahí vamos. Peleándola. Sí, sí. Hay que pelearla. ¿Cuánto tiempo tenés de estar ahí en la iglesia? Bueno, nosotros iniciamos con un proyecto nuevo hace 3 años, en donde estamos ahorita. Usted también trabaja con educación cristiana. También estamos a cargo de la dirección del Instituto Bíblico en Alajuela. Estudiaste un poco de hebreo, ¿no? Griego, un poquito. Griego. Un poquito, sí. Oye, ahora hablamos griego también. Muy bien, Olman, como vamos a hablar de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es la primera pregunta que creo que debemos de desarrollar. Yo voy a leer un pasaje para que usted, si en su casa tenés una Biblia, la pueda leer. Estoy leyendo, tengo aquí Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 creo que hasta el 20. Yo quiero que escuche. Dice Pablo hablando de nuestro Señor: Él es la imagen del Dios invisible. Oiga como Pablo habla con respecto a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están, o las que hay más bien, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de Él y para Él. Y esto es palabra mía. Usted y yo
somos criados para alabanza y gloria de su nombre. Y sigue diciendo, y Él es antes de todas las cosas, nuestro Señor, y todas las cosas en Él subsisten. Oigan. Y Él es la cabeza del cuerpo, hablando de nuestro Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, hablando de nuestro Señor. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, de nuestro Señor, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, le está hablando a la iglesia de Colosa, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, y nos está hablando a nosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien. Entonces, partiendo de este pasaje, Holman, hablemos un poquito de tres cosas. Yo creo que aquí podemos tocar tres cositas que es importante que todos nosotros recordemos. Otra vez, que todos nosotros recordemos. Número uno, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo se formó? ¿Y quién es su fundador? Perfecto. Bueno, si pudiéramos definirla en términos comprensibles, estaríamos hablando de una comunidad de creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que han sido salvados por Cristo. La salvación le tiene que dar a entender que fue redimido y que fue limpio a través de su sangre. Eso para mí define en alguna forma lo que es la iglesia. O sea, personas que fueron redimidas. Sí, Señor. O sea, compradas. Compradas. Y el precio que se pagó es la sangre, sí, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Y está formada por quién? Bueno, todos los que han sufrido el proceso o el cambio o la transformación que se llama nuevo nacimiento. Hable un poquito del nuevo nacimiento, porque yo sé que muchas personas que nos están mirando, desde el momento que se dice nuevo nacimiento, ellos lo captan. Pero hubo un hombre que no lo captó, Nicodemos, hace años. Explica un poquito sobre el nuevo nacimiento. Bueno, usted puede ir en su casa con su Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y entenderá y va a leer precisamente si la historia. Yo lo leo. Okay, aquí voy a leerlo un poquito. Juan capítulo 3 del aquí lo tengo. capítulo 1, versículo 1 en adelante. En la historia de Nicodemo. La historia de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y permítame, Olman, hacer un comentario sobre esto. Era un hombre, el nombre significa hombre de triunfo, Nicodemos, un hombre de triunfo. Principal entre los judíos. O sea, no era tampoco un tipo que andaba medio descarriado por ahí, viendo a ver qué pasaba y cuántas cosas podía hacer. Un principal entre los judíos era una persona que quizás, no sé, quizás hasta podía haber sido parte del Sanedrín, pero que dentro de la comunidad judía tenía mucho respeto ante ellos, porque era una persona que conocía me imagino que los profetas y mucho la ley. Era una persona muy importante. Entonces había un hombre de los fariseos, una secta en ese momento celosa. Los fariseos eran muy celosos. De los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, a escondidas, como diciendo, porque no me vean los otros. Y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Qué bonito lo que le está diciendo. Palabras. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, de verdad, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Que ahí es donde viene la pregunta y que la gente se puede decir, ¿por qué es el nuevo nacimiento? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, explicarnos un poquito esto. Bueno, el nuevo nacimiento es un proceso de vida que recibe la persona cuando tiene la experiencia por primera vez de encontrarse a Jesús. Realmente una persona que conoce a Jesús o que dice conocerle, tiene que haber vivido este cambio. En el versículo 3 que menciona usted específicamente, dice que no puede ver el reino de Dios. Y la palabra no puede significa no puede. Puede ser que alguien crea o sienta, pero sin nuevo nacimiento no hay oportunidad de salvación. Tiene que haber esa transformación que en nuestros términos se define como la conversión. El cambio de vida. El primer testigo de que una persona ha sido salva es ella misma. No porque alguien se lo diga. Dice que el Espíritu da testimonio. Correcto. Él mismo, por el cambio que sufre, por el cambio que experimenta, es testigo. Diríamos el primer testigo de que ha sido alcanzado, de que ha sido salvado, de que ha ingresado a la iglesia de Jesucristo, es la persona misma que recibe el milagro del nuevo nacimiento. Esto no me lo tiene que decir nadie. Nadie me convencerá de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo, a través del cambio que hace que el creyente sufra, él le va a testificar interiormente. Es un cambio, no es un cambio físico, porque seguimos teniendo la misma nariz y seguimos teniendo los mismos ojos, y los que tienen pelo y yo no, siguen igual, pero es un cambio interno. Es un cambio interno, sí señor, es un cambio interno, poderoso, inalcanzable humanamente hablando, producto directo de la intervención del Espíritu Santo. Es maravilloso. Es un antes y es un después. Comienza ese nuevo nacimiento. No es de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. O sea, estamos hablando que si Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible, ese nuevo nacimiento comienza en el espíritu del hombre, por la obra del Espíritu. Es correcto, específicamente. Pero sí se manifiesta externamente. Sí, señor. Los cambios externos son evidentes, son palpables. Las personas lo pueden mirar, pueden darse cuenta y decir realmente esta persona algo le pasó. Sí, yo he escuchado eso, que por ejemplo, muchos varones en la iglesia me han dicho, era que me siento bien, pastor. ¿Por qué? Porque un día me contaba un hermano, un día fui donde mi mamá, estaba mi hermanillo, y mi hermanillo me dijo, ¿qué le hicieron a usted? Porque eso es una verdad. Es una verdad, es más que decir yo pertenezco a la iglesia de Cristo o yo pertenezco. No, es un cambio interno. Cambia la manera de hablar. Sí, señor. Cambia la manera de pensar. Sí. Cambia la manera de ver las cosas. Actúa diferente. Actúa diferente. Sí, señor. Tiene un arrepentimiento de lo que hizo. Definitivamente comienza a haber un cambio. Totalmente. Diríamos que lo que antes le gustaba, ahora ya no le gusta. Y lo que para él o otras personas pudiera ser motivo de burla, ya ahora no lo es. Ahora no tiene problemas en estar en una iglesia y danzar, cantar, adorar a Dios con todos los demás. ¿Usted nació en un hogar cristiano? No, yo fui el primero ¿Cómo fue de tu un vida? hogar.
No voy a entrar en tu testimonio. Ajá. Es que quiero, vamos a decirlo así, quiero amarrar, quiero unir lo que estamos hablando del nuevo nacimiento en el ser espiritual del hombre con respecto a usted. ¿Cómo era tu vida? Bueno, yo dichosamente muy temprano conocí al Señor, a los 17 años, Ajá. pero ya era un tiempo suficiente como para darme cuenta de que sí había sido un pecador. Ya andaba metido en bailes, en Ajá, algunos vicios, bueno, las cosas que normalmente un joven a esa edad empieza a practicar. Hay algo que pasa, pastor, que muchas veces, por ejemplo, voy a hablar de mi caso. Yo vengo de la farándula. Y yo no puedo decir que los primeros días, que cuando yo me convierto al Señor, yo decía, ay, que la farándula, qué cochinada es eso. No, porque era el medio donde yo me ganaba la plata. Claro. Era la satisfacción de mi carne, escuchar el aplauso y yo tomarse el traguito y todo. Pero había algo dentro de mí que ya yo decía, esto no está bien. Esto no está bien. O sea, ya se comenzó el proceso de la regeneración en uno. Y ya, aunque yo decía, qué bonito es ir allá, había alguien que me decía internamente, no te conviene. Y de pronto yo fumaba mucho, y yo me fumaba un cigarro y decía, esto no está bien. Pero no era yo, era el mismo Espíritu de Dios en mi conciencia diciéndome, ya eso no está bien. Entonces, de eso es lo que la Biblia habla, de ese nuevo nacimiento, de esa nueva experiencia que el ser humano comienza a tener con Cristo, de ese cambio interno y por ende se mira, como usted, pastor, dice, por fuera. Un cambio externo, de adentro hacia afuera. ¿Quién formó la iglesia? O sea, ya hablamos, perdona, Olman, yo quiero recalcar esto a usted que nos está mirando. Ya hablamos que definitivamente la iglesia es un grupo de personas que creen en nuestro Señor. Pero, que no solamente dicen yo creo, sino que han pasado por ese nuevo nacimiento, por ese arrepentimiento que lo lleva a un nuevo nacimiento interno que hace que su vida comience a dar un giro internamente, emocionalmente y hasta físicamente. Es Ahora, correcto. ¿cómo se forma la iglesia? Bueno, la iglesia nace con Cristo, es indudable. La iglesia surge con Cristo y se forma en Cristo. O sea, el punto principal es Cristo. Si no está Cristo, no hay iglesia. No existe iglesia sin Cristo. Cristo es la persona principal, el eje principal, la columna vertebral de la iglesia es Cristo. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma? Bueno, obviamente estos procesos a veces son tan internos, tan entre Dios y el ser humano, que es un poco difícil determinar un momento X. Sin embargo, nosotros sabemos que el centro es Cristo. Y en tanto las personas que creen en Él se mantengan en Cristo, van a estar formándose, van a estar siendo guiadas, van a estar en crecimiento pleno. Entonces, nosotros vemos a la iglesia, por ejemplo, en el libro de los Hechos, de forma visible, surgir, presentarse como una comunidad de personas desafiantes, retadores. Ahí empiezan a identificarse, empiezan a ser reconocidas como un pueblo diferente. No solamente por lo que llamamos los elementos de la liturgia, la oración, la lectura, sino por los efectos positivos en la comunidad, cambiando las comunidades, cambiando vecinos, cambiando amigos. La iglesia tiene este poder precisamente porque Cristo es la persona más importante, la persona principal de la iglesia. Ay, cómo me gusta eso que usted acaba de decir, porque es cierto, el libro de los Hechos dice que la gente los querían a ellos. Así como muchos lo persiguieron a la iglesia. Acordémonos que fue perseguida. Pero también después el libro de los Hechos dice que la gente los quería. Porque estaban marcando una diferencia dentro del pueblo, en su conducta, en su manera de ser, en su manera de actuar. Yo creo también que esto no puede cambiar. Yo creo que una persona que viene a Jesús y que comienza a ser parte del cuerpo de Cristo,
debe de comenzar a lograr o de alguna manera pues a hacerse sentir en la familia. Yo he escuchado personas que dicen, voy a decir así, mi mamá va siempre a la iglesia, es la misma malcriada. Mi tata va a la iglesia y no cambia. Porque se sobreentiende que cuando se reúnen bajo el nombre de Jesús, es porque tiene que haber un cambio de acción. ¿Cómo me gusta? Y si nuestro país, si nuestro barrio, si nuestra familia, escuchen bien esto, si nuestro país, si nuestras provincias, si nuestros cantones, si nuestros barrios, si nuestras casas, pudiéramos ser sensibles a la persona de nuestro Señor Jesucristo y viniéramos a Él, las cosas cambian. Las cosas cambian. Muchas veces la gente dice, yo no sé qué es lo que pasa, tanto asesinato, tanto robo, ya no se puede andar por la calle. Ya, mijitos, ¿cómo vamos a pretender cambiar un hogar, cambiar a los hijos, cambiar una provincia, cambiar un país si estamos dejando a Jesús, que es la cabeza, es que el que puede lograr el cambio en los seres humanos? Y si usted dirá, no solo Jesús, yo también. No, hay gente que nunca cambia, nunca. Excepto cuando vienen a Jesucristo y Jesús comienza a cambiar su parte interna, su ser espiritual. Por eso me gusta eso que usted dice. Sí, mire, yo quisiera pensar que todas las personas que representan alguna comunidad cristiana tienen buenas intenciones. Quisiera pensar que eso está así, pero nuestra experiencia y la palabra de Dios nos enseña que es solo Cristo. Si no ha podido descubrir en su persona misma el efecto de conocer a Cristo, algo está faltando. Algo falta ahí. Porque Cristo sí cambia las vidas. Cristo sí transforma los hogares. Cristo sí hace nuevas criaturas. Efectivamente. Y los que lo hemos conocido tenemos esa experiencia. Y tal vez el conocimiento que uno tenga de la Biblia o de otras cosas se pueda cambiar. Pero la experiencia es mi historia. Es lo que yo he vivido. Y repito, nací en un hogar no creyente. Fui el primero de una familia. Tenía que enfrentar ese reto. Sin embargo, Dios cambió mi vida. Y ese cambio en mí hizo posible que hoy la mayoría de los míos estén con el Señor también. Tuviste que pagar un precio en medio de ellos. Correcto. Olman, decime una cosa. ¿Cómo identificar en medio de tantos movimientos religiosos que dicen yo soy la única? Porque si hablas de este, ellos dicen nosotros somos los únicos. O sea, ¿cómo identificar la iglesia en medio de tanta gente, de tantos movimientos religiosos que se llaman que son la única iglesia? Es una pregunta un poquito interesante porque de pronto la respuesta puede herir susceptibilidades, puede afectar a algunos en este sentido. Y me parece que no debería ser como una pretensión nuestra, o una opinión, o un fanatismo religioso. Debemos permitirle a la Escritura que ella misma nos conteste una pregunta como esta. Y en alguna forma, si yo he vivido la experiencia, eso significa que cualquier otro la puede vivir. Oye, si se acerca ¿sabe que eso me gusta? Lo que acaba usted de decir. Porque muchas veces uno puede dictar juicio. Muchas veces uno puede decir, no, o alguien que nos esté viendo puede decir, eso es lo que ellos piensan. Pero no, la misma Escritura da pie a quienes son realmente los que... Es ¿Cuál correcto. Es la única iglesia? Yo podría decir, bueno, para repetir, reiterar, reafirmar lo que dijimos al principio, una persona que quiera ser parte o que es parte de la iglesia debe haber sufrido o vivido la experiencia del nuevo nacimiento. Es la primera cosa que porque a este reino no ingresamos humanamente. Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿puede el hombre nacer por segunda vez? Él pensaba en algo meramente humano. Físico. Pero Jesús dijo, no, tiene que haber un cambio de transformación interna. El cambio es interior. Y yo tengo que ser el testigo número uno de ese cambio. Entonces, la primera cosa que yo veo como esencial es que la persona sufra lo que yo llamo el nuevo nacimiento. Después tiene que venir el comportamiento, que es la evidencia externa. Yo no debería decir que yo soy iglesia, sino demostrar por los hechos que yo soy iglesia. Debe haber un comportamiento digno del evangelio que yo predico. Si yo lo predico con mis labios y yo lo rechazo con mis acciones,
no estoy siendo sincero ni estoy diciendo la verdad. Es más, yo podría decir que no soy iglesia. Los hechos deben estar en muy buena armonía o en total armonía con mis palabras o viceversa. Entonces, mi testimonio público debe ser evidencia de que yo soy parte de esa iglesia. Obviamente han sucedido muchas experiencias negativas dentro del cuerpo de Cristo, pero esto no daña la imagen de lo que la Biblia llama su iglesia o lo que la Biblia menciona como iglesia de Cristo. Porque tal vez entre 1000, 1 o 2 o cuantos puedan fallar, pero hay una cantidad de personas que todavía mantenemos el testimonio, obviamente gracias a Dios por eso, por Cristo, por el Espíritu Santo, de que Cristo es real y que si una persona se convierte a Él puede vivir lo que predica, puede experimentar la experiencia más gloriosa de estar con Cristo. Y un tercer elemento que yo considero importante es que lo que dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay elementos claves. Voy a decir algo ahora que usted dice esto para agregar. Mucha gente dice, nosotros somos la iglesia y nunca oyen la voz de Dios. Muchas veces oyen la voz de los líderes, del presidente, la asociación, pero no escuchan la voz de Dios. ¿Y a dónde está la voz de Dios? Dirá usted. Bueno, Dios habla de muchas maneras, pero yo creo que una fundamental es su palabra. ¿Y cómo puede decir alguien, yo soy parte de la iglesia de Cristo, si no le interesa leer la palabra de nuestro Señor, del que Él llama o ella llama el Señor, mi Salvador? Por eso el Señor es claro, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Uh-huh. Entonces, no se puede decir, yo soy parte de la iglesia si yo ni la Escritura hablo. Si no hablo ni la Biblia para leerla. Yo soy parte de la iglesia. ¿Y qué sabes de Cristo? Y no sé nada, porque no escucho su voz. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. O sea, nadie le va a meter 10 con hueco a nuestro Señor. Y ellas me siguen. O sea, es una ovejita, es un ser humano que está escuchando la voz de su pastor. Tiene toda confianza que por más que otros digan, el pastor sabe quién es él o ella. Y aparte de eso, le siguen. Están dispuestos a ir detrás de él y por el camino que les conduce, por las sendas que él les está diciendo que deben de caminar. Es correcto. A mí me gustaría agregar un elemento más. La Escritura dice, la primera carta de Juan, en el capítulo 3, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En un verdadero hijo de Dios, una de las cualidades manifiestas es el amor al prójimo, pero sin distensión. Allá en el Sermón del Monte Jesús dijo, si ustedes saludan solo a los que les devuelven el saludo, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los no creyentes? Porque de pronto es fácil amar la familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos o a mis amigos, pero la Escritura dice que yo tengo que sentir amor aún por el enemigo. Entonces yo tengo que, este elemento, esta cualidad que se llama amor, de pronto la gente la confunde mucho con un mero sentimiento. Pero un convertido a Cristo, un nacido de nuevo, esto lo tiene por dentro. Es parte de la producción de Dios en él. El amor que surge por los demás. Entonces yo podría pensar, si yo soy un hijo de Dios y yo no amo a otra persona, no importa quién sea, estoy demostrando que hay algo que está careciendo en mí, porque los hijos de Dios se identifican por esto. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, ¿cómo puedo pretender ser parte de la iglesia si no amo? Sí, se está odiando con rencor. Es correcto, manteniendo cosas negativas en contra de los demás. Eso no es posible. Esto es incongruente con la palabra de Dios o con lo que un hijo de Dios demuestra. Los hijos se parecen a sus papás. De tal manera amó Dios al mundo. Nosotros debemos tener una cualidad semejante. Hay pastor, hay algo que uno debe corregir y yo he tratado de corregirlo. Sí, cada día cuando meto la pata, corrijo. ¿Para dónde va? Para la iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Aquella que está en tal lugar. No, ese es un templo. Eso es una congregación.
porque por ahí viene también mucha confusión. ¿Cuál era la iglesia? ¿Aquella? No, no. Una cosa son los edificios, otra cosa es la gente. El edificio es un templo. La gente es una congregación. Es parte de una congregación. Pero todos los redimidos, los que han nacido de nuevo, los que han cambiado, los que están dispuestos a seguir al Señor, es el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces los términos como que nos llevan a pensar y a equivocarnos. Es correcto. ¿Verdad? Entonces debemos de entenderlo. Ahora, ¿para qué dejó el Señor su cuerpo? Él es la cabeza, pero dice que su cuerpo es la iglesia. ¿Para qué la deja? Obviamente esto a mí me da una enseñanza muy valiosa. El hecho de pensar que Jesús es la cabeza de la iglesia y el cuerpo es precisamente la iglesia. En Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, el Señor habla de la iglesia como su cuerpo. Allá en Efesios 5, 23, cuando usa una analogía el apóstol Pablo, comparando lo que debe ser el esposo y la esposa, semejante o parecido a la iglesia y Cristo, me da 3 lecciones para mí vitales, para hablar de la iglesia como el cuerpo. La primera lección que yo obtengo de ahí es que el cuerpo tiene una enorme cantidad de miembros. Es una cantidad exagerada. Las orejas, los riñones, el hígado, las venas, las arterias, los dedos. Bueno, imagínese. Pero también cuando hablo de la cantidad de miembros que tiene el cuerpo, se me viene la idea cómo dimensionar la unidad de ese cuerpo. Cómo está tan bien sincronizado que entre ellos no hay conflicto. Entre ellos no hay diferencias. No importa qué función ocupe cada uno. Ellos se coordinan perfectamente para que todo funcione a la perfección. O sea, cuando uno se considera parte de la iglesia, ¿cuánto mensaje le da esto de la unidad de cada miembro dentro de ese cuerpo? Y el último elemento es la armonía en su alcance. Ellos no están peleando por muchas cosas. Ellos no están pensando diferente. Hoy uno siente o a veces piensa que se da un reflejo en algunas personas como de cierto humanismo, de cierto materialismo, cada quien pensando en su reinito. Esta es mi iglesia, esto es lo mejor que nosotros somos lo mejor que hay. Somos la única. Somos la única. Y de pronto nos olvidamos de que la iglesia de Cristo tiene una sola función. Tiene un alcance. ¿Cuál es la misión de esa iglesia? Bueno, la misión de la iglesia, leyendo en la Escritura, es precisamente semejante a la de Cristo: alcanzar el mundo. ¿Cómo llevar hasta cada familia, cada hogar, el mensaje de la buena noticia de salvación? Una pregunta, ¿siente usted que la iglesia ha cumplido la misión hasta hoy en día? Yo diría que la ha cumplido en parte. Que no hemos entendido por lo menos la urgencia de esta necesidad. Me parece que los pasos han sido un poquito lentos. Ahora, no dudo que dentro de lo que llamamos iglesia nominal, iglesia visible, hay una iglesia invisible. Hay un pueblo que lucha, que está haciendo la tarea, pero que hay una gran masa de personas que se denominan creyentes y seguidores de Cristo, que para mí su participación dentro de esto que llamamos misión de la iglesia es muy poca. Casi podría decir que es nulo. Quiera Dios que esté equivocado, pero si toda la masa de creyentes que asisten domingo a domingo a sus congregaciones tuvieran claro este compromiso, los alcances deberían ser mayores. Yo lo creo. Hay más de 2.500 millones de personas que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo, que si se le hablan a ellos de Jesús, ellos dicen, ¿quién es ese? Y todo porque creo que muchos hemos dejado la responsabilidad de ser la iglesia, la trompeta de Dios. La iglesia tiene una misión profética, estar denunciando el pecado
hablando de la gracia, la misericordia, el amor de nuestro Dios. Como Jesús dijo, la iglesia yo la dejo para que sean luz en el mundo, para que sean sal en este mundo, para que cumplan mi misión, para que sean mis testigos. Todas estas cosas nuestro Señor las dice en su palabra para que la iglesia la cumpla. No estamos, perdóneme, no estamos solamente para llenar templos y estar pidiendo sillas acolchadas, mas sin embargo pueden tener sillas acolchadas, ténganlas. Pero no estamos solamente para pedir templos bonitos y para impresionar con parqueos grandísimos. Si los puede tener, téngalos, por favor. Pero muchas veces nos estamos acomodando a los templos y se nos olvida cuál es la misión de nosotros como iglesia. Y quizá usted que me está mirando, usted dice, yo no, yo estoy cumpliendo la misión, yo te felicito. Pero a lo mejor hay mucha gente que está sentada, que están solamente esperando que les prediquen, que están esperando solamente que les complazcan con lo que ellos quieren. Y como alguien dijo el otro día, un pastor me contaba que un día un miembro de la iglesia donde él estaba le dijo, mira, a mí no me gusta evangelizar, pero yo tengo plata, yo le pago a alguien que vaya a evangelizar por mí. Y a mí me dio risa, digo yo, las congregaciones están llenas de gente que creen que nada más con ir un domingo a la iglesia eso es todo. Y después vivir como se quiere. No, tenemos una misión como iglesia. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y si el Señor no ha venido, como dijo Pedro, no es que a él se le olvidó, no, es que el Señor es paciente y misericordioso y él sabe que la iglesia tiene una misión, hablar de él, llevar la palabra, llevar el evangelio para que la gente crea en él y sean salvos. Y si no creen, pues tan siquiera que no tengan excusa. Ay, yo no sabía, que no tengan excusa. Esa es parte de la misión. Esa es parte, sí señor. Así que nosotros le estamos haciendo un llamado a usted que nos está mirando para que sea parte de la iglesia. ¿Cómo poder llegar a ser parte de la iglesia? Bueno, la respuesta es reconociendo a Jesús como el único Salvador y Señor. Debe haber un acto público. Romanos 10, 9 y 10. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Debe, obviamente, el cambio interno del que hablamos, pero difícilmente una persona que nazca de nuevo va a permanecer callada. Es difícil que nazca de nuevo. Es correcto. Es difícil, es cierto. La primera cosa que voy a hacer cuando tengo la experiencia de conversión es contarle a mis amigos, a mi familia, lo que me pasó. Lo que me pasó. Por eso decimos que de pronto la mejor persona para extender el reino de los cielos es el recién convertido. Sí, claro. Porque está contando lo que le acaba de suceder. Y hay que recordar lo que el Señor dice a la iglesia de la Odisea en el libro del Apocalipsis, que es lo que el Señor de alguna manera reclama, si puedo usar esa palabra. Ustedes han dejado el primer amor, ustedes están tibios. Ustedes dicen que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Entonces unos desventurados, pobres, ciegos. Padre, qué exhortación. Porque se acomodaron simplemente a su congregación y se les olvidó la misión que tenían. Lo tenían afuera. Sí. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Lo tenían afuera él. Sí, señor. Es un verso que habla de una iglesia que se supone que es iglesia de Cristo, pero Cristo está fuera de la puerta. No puede haber iglesia verdadera si no está Cristo. ¿Lo escuchó? Y pongamos lo que queramos. El mundo así es, el mundo pone un montón de cosas, ídolos, líderes religiosos y depositan en esos líderes religiosos toda la seguridad, porque él, no. La cabeza de la iglesia se llama Jesús. Y Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Como el pámpano que no permanece en la vid, será sacado, cortado y secado. Sin mí nada podéis hacer. Por eso necesitas a Jesús. Porque el día de mañana nuestro Señor no se va a llevar, mire qué interesante, el día de mañana nuestro Señor no se va a llevar evangélicos. Nuestro Señor no va a decir, vengo por los que, bueno, pues póngale cualquiera denominación. El Señor viene por su iglesia, así dice la Escritura. El Señor viene por su iglesia. Por eso nosotros le invitamos para que usted sea parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted venga a Jesús y pueda decir, Señor, yo también quiero permanecer
porque algún día vendrás por tu iglesia y yo quiero ser parte de ella. ¿Te interesa, verdad? Yo creo que sí. Yo creo que toda persona que razona, que puede creer en Dios, sabe que lo que estamos hablando según la Escritura es verdad. Cristo es la cabeza y sin Él no vamos a hacer nada. Vamos a seguir viviendo como cualquier ser humano, pero Pablo dijo algo: en Él estamos completos. Acepta a Jesús, abra su corazón a Él y a partir de hoy sea parte de esa iglesia. Olman va a orar para que usted se entregue a Cristo. ¿Te parece o no? Sí, claro que sí. Para una reflexión, para usted que me está viendo desde su casita o su trabajo, no sé dónde se encuentra, está cansado de los vicios, problemas, tiene luchas que usted considera que ya no puede enfrentar. Todos las tenemos, aún después de convertidos. La solución se llama Jesús. Búsquelo, busque a Jesús, clame a Él de alguna manera y usted va a sufrir un cambio como lo que hemos sufrido nosotros. Se dará cuenta lo valioso que es esto. Si usted realmente está interesado, su corazón le está pidiendo un cambio, repita conmigo esta oración. Esto fue lo que yo hice, algo tan sencillo, son segundos para que Dios opere un cambio en tu vida. Así que repita conmigo, atrévase. Puede hacerlo con voz audible o en su corazón en silencio. Solo repita conmigo y diga: Padre nuestro, en esta hora yo vengo delante de ti, reconociendo mi necesidad que tengo de ti. Te pido que produzcas en mí el nuevo nacimiento, operes ese milagro de conversión en mi vida. Quiero ser diferente. Dígaselo, atrévase. Señor, te recibo en esta hora como el Señor y Salvador de mi vida. Te acepto. En el nombre de Jesús te abro mi corazón para que entres en él y cambies todo lo que tengas que cambiar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Y si usted ha hecho esta oración, yo le motivo para que busque un lugar donde congregarse, donde crecer en nuestro Dios, donde aprender más la palabra de Dios. Si usted vive en Tambor de Alajuela o esos lugares cerca de Tambor de Alajuela, Olman Saborío está sirviendo a Dios en el templo. ¿Cómo se llama el templo? Casa de bendición. De bendición. Está ubicado 75 al norte del Super Quincho, en Tambor de Alajuela. Otra vez, 75 norte del Super Quincho, en Tambor de Alajuela, y el teléfono 7207-7082, que está apareciendo en la pantalla de su televisor. 7207-7082. Olman, muchas gracias. Un placer. Aprecio mucho que haya estado aquí con nosotros. Con mucho gusto. Quédese con nosotros, ya regreso.